Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y es un gusto y un placer, un honor estar y coincidir con ustedes en este espacio. Y bien contenta porque estamos estudiando la parashá de esta semana. Y la parashá de esta semana es la parashá Kitizá. Y esta parashá vamos a hablar un poquito de las tablas justamente de Moisés, ¿ok? Así que vamos a ver si estas tablas que rompió Moisés fue un ataque de ira o fue realmente un acto jurídico. Bien interesante. Así que vamos a estudiar juntos. Voy a hacerlo desde el contexto del capítulo, legalidad bíblica, contexto histórico, cultural, o sea que esto tiene mucho. Así que vamos a ver las tablas, vamos a ver un poquito el significado, la ruptura y la reconstrucción. Pero antes vamos a hacer un poquito lo que es el resumen de cómo es la legalidad que tiene estas tablas y cómo el pueblo hizo este contrato. ¿Verdad? En el momento allí en el monte Sinai. Así que vamos a Éxodo 19 del 1 al 25, nada más voy a hacer un resumen y dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, aquí está guardando un pacto ahora todo el pueblo de Israel con el Eterno. Vosotros seréis mi especial tesoro y un reino de sacerdote y gente santa. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho haremos. Aquí está el pacto firmado. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo, o sea, subió nuevamente al ponte para decirle todo esto pues al Eterno. Continuamos. Y Dios dijo a Moisés, desciende al pueblo, lo mandó a descender de nuevo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Adonai descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y descendió, trabajando Moisés, ¿verdad? Del monte al pueblo y santificó al pueblo. Al tercer día descendió Dios sobre el monte de Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre del monte, lo mandó a subir otra vez y Moisés subió. Adonai dijo a Moisés, desciende otra vez, ¿verdad? Hacia abajo. Ordena al pueblo a que no traspase los límites del monte para ver a Adonai. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Continuemos, pero vamos al capítulo 20. También vamos a hacer un resumen del 1 al 25 y dice así. Ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y un reino de sacerdote y gente santa. Recuerden que esto es una exclusividad que le está dando a el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo ha tenido esta exclusividad que le está dando el Eterno. Ningún otro pueblo de la tierra tiene eso. Solamente Israel fue escogido para ello. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés refirió las palabras del pueblo al pueblo a Dios. Y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y descendió Moisés otra vez del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y llamó Elohim a Moisés y a la cumbre del monte. Ahora lo mandó a buscar de nuevo. Y Moisés subió y le dijo, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites del monte. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y de ahí en adelante nosotros vemos que está la proclamación de las 10 palabras, que para nosotros pues son los 10 mandamientos. Así que Moisés definitivamente vemos que subió varias veces al monte, bajó de él varias veces por mandato pues del Eterno. Ese es, según el contexto, Moisés sube y baja del monte varias veces como mensajero entre Dios y el pueblo. Esa proclamación de los 10 mandamientos, Moisés está ahora abajo, ¿verdad? Quedó abajo
y experimentando junto con el pueblo esa extraordinaria sensación, tanto de oído como visual, ¿verdad? De escuchar la voz divina del Eterno, cosa que ningún pueblo en la tierra ha escuchado la voz divina del Eterno. Bien, bien interesante. La proclamación del pacto entonces fue oral, pública y nacional, y no un evento privado con Moisés. ¿Esto qué hace? Esto valida realmente que la ley fue dada es a todo el grupo, incluyendo Moisés, no fue en privado. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque conlleva a la legalidad de todo este acto. La proclamación del pacto fue oral y pública y de paso nacional. Solo después de esta aceptación formal es que Dios llama a Moisés para entregarle la copia oficial, es decir, las tablas que nosotros conocemos, las tablas de piedra, ¿verdad? Y es el momento, es el espacio de tiempo en donde Moisés pues sube al monte y tarda 40 días para regresar, ¿verdad? Al pueblo. Eso es ese periodo. Ok. ¿Cuál es el proceso? Revisemos un poquito el proceso del tratado de este pacto. Según George Mendelhoff y Kenneth Kitchen, dice que este proceso refleja los tratados del vasallaje en el antiguo Medio Oriente, donde hay una proclamación oral, o sea, una lectura pública, declaración oficial y aceptación de eso por medio del vasallo. Eso ya lo vimos en Éxodo 19 y Éxodo 20, como le dimos lectura. En lugar de autoridad de proclamación, porque se utilizaba o río, montaña o santuario, en este caso fue el monte Sinaí. Testigo era el pueblo o dioses o elementos naturales. Bueno, en este caso fue en el monte Sinaí y por supuesto delante de todo el pueblo. Formalización escrita. Una vez, fíjense bien, qué interesante, porque una vez que se daba pues todos estos pasos en el antiguo Medio Oriente se hacía una estela. Una estela es simplemente una piedra grabada, ¿ok? Y eso es una estela. Esa era vamos a decir, lo último que se hacía de este proceso y quedaba como firmado. Era la formalización ya escrita. Y luego por supuesto, eso es una evidencia jurídica y se depositaba en el lugar sagrado que, por supuesto, en Éxodo 31 nosotros vimos que se guardó las tablas pues en el arca, ¿ok? Ahora, según la historia del derecho y la arqueología del antiguo Medio Oriente, ¿ok? Por ejemplo, miren, esta es la estela de Merneptah. Esta es una evidencia egipcia, ¿ok? De los eventos y las proclamaciones que fueron parte del testimonio legal y político. Y de esta misma forma, esta estela o lo que se hacía, lo que hizo Moisés al recibir las tablas, era como decir la estela, ¿verdad? De Israel. Bien interesante, ¿no? Bien interesante conocer esta parte cultural e histórica. Ahora, la diferencia, hay una gran diferencia de las estelas. ¿Por qué? Porque las estelas paganas generalmente era un contrato que se hacía entre un rey y otro rey, o entre el faraón y el vasallo. En cambio, con las tablas de Moisés, la gran diferencia es que ahora el contrato es de la deidad, es decir, del Eterno con todo un pueblo. Esa es una gran, gran diferencia que nosotros debemos notar y que vamos a hablar un poquitito pues más adelante. Ahora, vamos a ver que el contrato legal, ¿verdad? Que se hacía era, como dijimos, con estas piedras o estelas. En Éxodo 32:15 dice, Moisés descendió del monte trayendo en su mano 2 tablas del testimonio y las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Es decir, que muchas veces nosotros vemos las tablas de Moisés como estas, ¿verdad? Pero en realidad
eran más pequeñas, inclusive podía entrar en una mano o un poquito más grande que esta. Y la otra cosa es que Meredith Klein, en el antiguo Medio Oriente, él dice que cuando un gran rey hacía un pacto con el vasallo, se hacían dos copias idénticas, uno para el rey, que en este caso es para el Eterno, y la otra para el vasallo, que en este caso es Israel, ¿verdad? Y no es que el texto se excedía del espacio, sino que eran copias idénticas que no podía añadirse nada ni quitarse nada. Es decir, que no es que eran los mandamientos de un lado hasta el 5 y de la otra piedra hasta el 10. No, eran por delante y por detrás. Eran idénticas una de la otra. Para una era, se supone, para el rey y el otro era para el vasallo, ¿verdad? No era un póster de leyes. ¿Por qué? Porque en el póster es una lista de reglas que solamente están escritas de una sola cara y servía el póster para ser leídas. Aquí simplemente es como parte del contrato, es como la firma del contrato, pero en piedra. Una gran diferencia. Ok, seguimos. Ok, bien interesante. Entonces, la ruptura de las tablas, ¿realmente fue una ira irracional por parte de Moisés o fue realmente un acto jurídico formal? Pero mira qué interesante lo que conseguí. Vamos a Éxodo 1:31-18 y dice así. Y dio a Moisés, claro, el Eterno dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, los dos tablas del testimonio, ¿ve? Es un testimonio, es algo legal. Las tablas de piedra escritas con el dedo del Eterno. Bien importante. Y en Éxodo 32, pues hablemos pues un poquito del resumen que viendo pues Moisés cuando descendía pues del monte Sinaí, bueno, él vio pues que habían construido un becerro de oro y por lo tanto pues toma estas tablas escritas por el dedo de Dios y las tablas también y las rompe, ¿ok? Y eso es un acto, ¿verdad? Que nosotros vamos a estudiar en este momento. Las arrojó estas tablillas al pie del monte. Luego es que sube de nuevo a negociar con el Eterno para ver que las consecuencias, negociar qué cosa, las consecuencias de esta violación del pacto o este incumplimiento por la infidelidad. Ok, ¿qué se hacía en el antiguo Medio Oriente cuando una persona quería rescindir de un contrato? Bueno, en este caso, cuando el contrato se violaba, la forma de anularlo físicamente era romper las tablas bueno, de arcilla, de piedra, como estaban escritas. Según este señor Prop dice que romper las tablas era la anulación del pacto. Al adorar el becerro de oro, Israel cometió traición y violó la cláusula de exclusividad. Por eso es que Moisés destruyó las tablas para que el contrato no fuera legalmente vinculante. Es decir, que para este señor Prop, que es por cierto, es un estudioso de la Biblia y todo lo que se trata, él viene de Harvard, por cierto, ¿ok? Ese dice que no fue un arrebato emocional de Moisés, sino una declaración jurídica simbólica. El anular el pacto por la infidelidad del pueblo obliga a una nueva mediación y reexpedición del acuerdo. Bien interesante. De verdad que me pareció bien interesante. Pero también hay otros estudiosos académicos, como por ejemplo Kaufman, dice que romperla, Moisés está declarando, incitando o buscando que el pacto que se acaba de firmar, ¿verdad?, quedara nulo o sin efecto simbólicamente. Según Nahum Sarna, dice que romper las tablas simboliza la ruptura del pacto y que el pacto tiene un significado tanto legal como teológico. Y Levenson dice que trata esta dinámica de la ruptura y renovación del pacto como un proceso de mediación. Estamos hablando de legalidad, mis hermanos. Pero Rashi lo compara con un acto de contrato matrimonial. Mira qué interesante.
Mira qué interesante. Moisés rompió las tablas para que Israel no fuera juzgado como casado con el Eterno en el momento de su infidelidad. Y habla de esta metáfora matrimonial. ¿Cuál es la metáfora? Aquí está. Dice, si un hombre encuentra a su prometida siendo infiel antes de entregarle el contrato, romper el papel antes de dárselo impide que ella sea juzgada como una mujer casada. Wow, es decir, un adulterio pleno. Moisés rompe el acta de matrimonio, o sea, las tablas, para que Israel sea juzgado con menor rigor. Por eso es que Rashi se apoya en Deuteronomio 9:17, donde dice, las quebré ante vuestros ojos. Es decir, que esto fue un acto público y una declaración legal visible. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que si vamos a decir, una mujer, ¿verdad? Está comprometida y el novio todavía está haciendo la que tú vas o el contrato matrimonial, ya el hecho que esté comprometida, ¿verdad? Está ligada legalmente. Pero si él la consigue y todavía no le había entregado lo que es el contrato matrimonial, ¿ok? Ella puede ser juzgada porque legalmente sí está comprometida, legalmente comprometida, pero se puede negociar esa parte y se puede llegar a lo mejor hasta a un acuerdo. Pero si la persona realmente ya se le había entregado la que tú vas, es decir, el certificado pues, de matrimonio, pues entonces era juzgada. Y aquí, pues, evidentemente, la penalidad de la primera o de la segunda es la penalidad de muerte. Era apedreada, ¿verdad? Si la conseguía con otra persona. Recuerden que se apedreaba tanto a la mujer como al hombre cuando se conseguía en el acto, ¿verdad? Es decir, en el adulterio pleno. Moisés intenta proteger al pueblo. Dice, Israel estaba bajo contrato, ya lo vimos en Éxodo 24. ¿Por qué? Porque todo el pueblo dijo, todo lo que Adonai ha dicho haremos. Muy bien. Al romper las tablas, por lo menos en el antiguo Medio Oriente, si el vasallo violaba el tratado, merecía la muerte. Ahí está. ¿Ve? Si el documento era destruido, quedaba formalmente anulado. Por lo tanto, cuando Moisés rompe las tablas, ¿qué está haciendo? Está declarando públicamente que el pacto ha sido violado, impide que siga activo jurídicamente y abre espacio para la negociación, que es lo más importante que nosotros tenemos que resaltar. Al romper las tablas, Moisés detiene la vigencia formal del documento para poder interceder, obtener misericordia y o la renovación del pacto. Así que aquí luego viene la reconstrucción de las tablas. Así que para esa reconstrucción, aquí hay un cambio muy, muy sutil, pero de verdad bastante importante legalmente en cuanto a la hechura que tiene estas tablas. Y eso es lo que vamos a ver. Así que se pone más interesante todavía. Vamos a verlo. Cuando hay un cambio de autoría, tanto en el material de las tablas, es que hay un cambio de estatus. ¿Por qué? Porque en la primera refleja una transición, era un dictado unilateral producido por el Eterno a una cooperación bilateral. Vamos a verla. ¿Cuál es la evidencia bíblica? ¿Quién fue que talló las tablas? Bueno, las primeras tablas, como dice Éxodo 32, dice que las tablas eran obra de Dios. Esto es que Dios mismo le entrega a Moisés, vamos a decir, las piedras o esas tablas de piedra, el mismo Eterno. Pero además de ello, ¿qué hace el Eterno? El Eterno lo que hace es que
y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Es decir, que entonces el Eterno proveyó tanto la materia prima, las tablas, y aparte de eso, Él escribe con su propio dedo, ¿verdad? Todos los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Esas fueron con las primeras tablas. Muy bien. Y las segundas tablas. Bueno, las segundas tablas fue diferente. Las segundas tablas, Dios ordena a Moisés, alízate tú, el mismo Moisés, 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré, que sería ya el Eterno, sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y eso usted lo puede leer en Éxodo 34. Así que vemos que hay una gran diferencia. Pero fíjese lo interesante de esto, que según el derecho antiguo en el antiguo Medio Oriente, el vasallo era el responsable de preparar ese monumento, esa estela, esas piedras, ¿ok? Y grabar las palabras del suzerano del rey. Moisés, al tallar las piedras, Dios está obligando a Israel a invertir un esfuerzo físico, pero ahora es para restaurar el pacto. O sea que el reconocimiento de la ruptura, según Nahum Sarna, y usted lo puede ver en esta referencia que les pongo yo aquí, Moisés, al tallar las segundas tablas, es un proceso de reparación legal donde el culpable debe trabajar para volver al estado anterior del delito. Y usted lo puede analizar en Éxodo 32, donde se enfatiza que las tablas eran obra de Dios, y luego en Éxodo 34, donde Moisés, pues dice, alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Entonces, la diferencia en el origen del material es una prueba jurídica de que el primer contrato fue roto, pero el segundo es una reemisión, o sea, es una nueva emisión, son unas nuevas piedras que ocurren después de un proceso de restauración. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Esa diferencia, aunque es sutil, sigue siendo una legalidad. Muy interesante ha sido de verdad para mí también estudiar y aprender todo esto. Así que vamos a ver la diferencia. Primeras tablas fue un decreto real directo. Dios lo hizo todo. Puso la piedra, puso la escritura, era un pacto unilateral. Israel lo aceptó, pero lamentablemente lo violó y el documento fue destruido legalmente, quedó cancelado. En la segunda tabla es un pacto restaurado. Hay una mediación previa con intercesión, hay una negociación. Moisés representa al pueblo, talla la piedra y Dios escribe el contenido. O sea que legalmente, ¿qué significa? Que ya no es el pacto original intacto, sino que es un pacto renovado después de una violación de ese primer pacto y es una relación restaurada después de una ruptura. Es decir, aquí el estatus de inocencia a pacto restaurado por misericordia. Eso es lo que significa ese pequeño detalle que a lo mejor no lo habíamos tomado en cuenta de cómo estaban hechas las primeras tablas y por qué en las segundas tablas el Eterno mandó a Moisés que las hiciera él, las tallara él. Interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, seguimos. Otra evidencia, mira qué interesante también, el rostro de Moisés, ¿verdad? Que resplandecía. Recuerdan, eso está en Éxodo 34. Bueno, según William Prop, dice, este brillo funciona como un sello de autenticidad. Oh, qué interesante. Servía como prueba pública de autoridad de Moisés como mediador del pacto y que las tablas que él tenía, que él mismo tuvo que, tú sabes, tallar las tablas, no la escritura, pero las tablas sí, ahora llevaban la firma legítima del Eterno. Bien interesante esta parte legal. Nunca yo lo había visto de esta manera, que el brillo, ¿verdad?, que tenía en el rostro Moisés era también una evidencia legal del pacto que se hizo
en el monte Sinaí. Interesante. Por otra parte, también Nahum Sarna dice que es la señal del encuentro con la gloria divina y la autoridad de Moisés y confirma la experiencia teofánica. Teofánica significa la experiencia que se tiene con una deidad. Bremer Shield dice que confirma también que eso es el hecho de que tenga la cara pues resplandeciente, dice que confirma la legitimidad de Moisés como un mediador autorizado del pacto renovado. ¡Wow! Entonces, mis hermanos, de verdad que es bien, bien interesante. ¿Qué podemos nosotros resumir? Bueno, primero que Moisés estuvo subiendo y bajando del monte Sinaí, ¿verdad? Y que él estaba abajo con el pueblo cuando recibió, ¿verdad? O todo el pueblo escuchó y unánimemente dijeron que aceptaban el pacto y el convenio. Ahora, Moisés desciende y por supuesto rompe las tablas después que encuentra pues ese acto de la adoración del becerro de oro. Ahora, el hecho que la rompa no significa que fue parte de un arrebato, parte de rabia o de ira, como quizás lo hemos aprendido, sino que fue un acto netamente legal, y eso es lo que hemos aprendido. Evitó que Israel fuera juzgado como una esposa ya casada. Por lo tanto, no significa esto que él anuló la responsabilidad que tenía Israel, no, sino más bien que abrió ese espacio para la intercesión, para recibir misericordia y además para una renovación del pacto. No fue un descontrol que tuvo Moisés, más bien fue una estrategia jurídica y tampoco fue el final o el fin del pacto que se hizo, más bien le dio apertura, una oportunidad para que se pudiera restaurar de nuevo el pacto. Y las segundas tablas, por supuesto, no nacieron de un juicio, sino más bien de la gracia después del juicio. Que tengan un excelente shalom. Bye bye.